¿Por qué es tan difícil el cambio? ¿Por qué mucha gente habla de un mejor futuro, un mejor cuerpo, una mejor mentalidad, pero no parece que puedan cambiar en un nivel profundo? ¿Por qué la mayoría de las personas esperan a que llegue la enfermedad o la pérdida o la traición o el trauma o la muerte para finalmente tener un cambio profundo? Yo creo que se puede aprender a cambiar sin pasar por un estado de sufrimiento o dolor, sino más bien pasar por un estado de gozo y satisfacción. Bienvenidos a este segundo episodio de Recableado. Mi nombre es Marcia. En este segundo capítulo, que está basado en el programa Rewired del Dr. Joe Dispenza, disponible en Gaia, quiero hablarles de cómo el cerebro, en conexión con el cuerpo, puede provocar cambios trascendentales y lo que significa convertirse en supernatural, para que tú puedas moverte del dolor del pasado a la felicidad del futuro. Ahora, ¿qué es el cambio? Bueno, asumamos que tú crees que tus cambios crean tu vida. En el primer episodio mencioné que la persona promedio piensa entre el 60 y el 70 mil pensamientos en un día, pero que el 90% de esos pensamientos son los mismos de ayer. Así que si tú crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro y el 90% de esos pensamientos son los mismos del día de ayer, entonces hace sentido que tu vida y tu futuro no cambiará gran cosa, porque los mismos pensamientos llevan a las mismas decisiones y estas llevan a las mismas acciones que se moldean en los mismos comportamientos, y los mismos comportamientos llevan a las mismas experiencias, y las mismas experiencias producen las mismas emociones. Y el viejo estado del yo, the old state of being, la versión de ti de siempre, y la mayoría de los seres humanos se encuentran en versiones de ellos mismos que no les producen las experiencias que desean vivir. Y así sigue el ciclo. Y todo en tu cuerpo se queda igual. Tus neurocircuitos, tu neuroquímica, tus hormonas y hasta la expresión de tu ADN es igual a cómo piensas, cómo actúas, cómo te sientes. Y cómo piensas y cómo actúas y cómo te sientes se llama tu personalidad. Y tu personalidad está íntimamente conectada a tu realidad. Hay un principio de la neurociencia llamado la ley de Hebs, que dice:
células nerviosas que se activan juntas, se conectan juntas. En inglés, nerves, cells that fire together, wire together. Así que, si sigues con los mismos pensamientos, tomando las mismas decisiones, demostrando las mismas conductas, creando las mismas experiencias que producen las mismas emociones, por los últimos 10 años, ¿tiene sentido entonces que vas a reconectar tu cerebro en una determinada personalidad y para cuando tengas 35 años el recableado de tu cerebro se convierte en una programación muy rígidamente establecida que se determina convirtiendo en tu identidad o tu personalidad? Para la mayoría de la gente que llega, o para cuando llega a los 35 años, lo cual es mi caso, traen consigo impresas una serie de conductas memorizadas, reacciones emocionales subconscientes, hábitos automáticos, creencias y percepciones rígidas que funcionan tal como un software. Así que para cuando una persona determina en cambiar, pero está usando el 5% de su mente consciente para ir en contra del 95% de lo que ha memorizado subconscientemente a través de los años, pueden pensar positivamente todo lo que quieran, pero esos pensamientos nunca pasarán por esa barrera de recableado cerebral, porque su pensamiento está diciendo una cosa, pero su cuerpo ha estado condicionado de acuerdo a su pasado. Así que si no estás usando tus pensamientos para definir tu futuro, para crear tu nueva vida, entonces seguirás viviendo en los recuerdos del pasado y te volverás predecible en tu vida. La mayoría de las personas, al despertarse por la mañana, su mente es una pantalla blanca. No están sintiendo nada, no están pensando nada, pero en cuestión de segundos su cerebro es un récord del pasado y empiezan a pensar en los problemas que tienen en su vida. En el momento en que empiezan a pensar en esos problemas, piensan en el pasado, porque son memorias del pasado. Y cada problema está asociado a una emoción, y en el momento en que se vuelven a sentir esos sentimientos familiares y esos sentimientos que están provocando los pensamientos, y si tú crees que tus pensamientos tienen que ver con tu destino, podemos entonces decir que están pasando en el pasado, y mientras sigan pensando en el pasado, su pasado siempre será su futuro. Si los sentimientos y las emociones son el resultado de experiencias pasadas, podemos decir que entre más fuerte es la emoción que sientes por alguna condición o problema, más atención vas a prestar a lo que está causando fuera de ti. Cuando te enfocas en la causa externa, el cerebro toma una imagen, ¡pum! Y esa imagen es como una fotografía que se impregna en el cerebro, lo cual es la memoria, y es la memoria que se almacena. Y las personas empiezan a hacer conexiones neurológicas basadas en esas memorias del pasado y tienden a sentir emociones respecto a esas memorias, que son químicos dentro del cerebro. Y como piensan y sienten, se convierten también en su estado del ser. Pues puedes decir que una persona, ¿por qué es de tal manera? Y ellos te contestarán, soy de esta manera por alguna experiencia que me pasó hace 35 años. Y desde un punto de vista biológico, lo que están diciendo es que tuvieron un evento que los alteró y no han cambiado desde entonces. Últimas investigaciones delatan que alrededor del 50% de lo que hablas que te sucedió en el pasado ya ni siquiera es cierto. Esa memoria fue creada porque no tienes el mismo cerebro que tenías hace 35 años.
Entonces te quedas con una memoria falsa. ¿Y qué significa eso? Que las personas alteran sus memorias para reafirmar las emociones que los mantienen en el pasado, y en un sentido podemos afirmar que la persona está viviendo miserablemente, y eso está basado en una memoria completamente falsa. Así que su cuerpo y su cerebro están siendo condicionados más profundamente al pasado. Las personas son atrapadas en estos círculos de pensar y sentir y pensar por 10, 20, 30, 40 años. Y la redundancia de este círculo condicionan al cuerpo de manera subconsciente a convertirse en la mente de esa emoción, y cuando el cuerpo se convierte en la mente de esa emoción, ahora el cuerpo literalmente está en el pasado. Y así es imposible que puedas crear un nuevo futuro. Reteniéndote de emociones del pasado, no es posible. En un sentido, tu cuerpo es la representación de tu mente subconsciente. La emoción que estás fabricando por el simple pensamiento significa que tu cuerpo está creyendo que está viviendo en la misma experiencia del pasado. 24 horas a la semana, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, para cambiar, tienes que ser más grande que tu cuerpo. Tienes que ser más grande que el condicionamiento de tu cuerpo viviendo en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que la mayoría de las personas hacen? ¿Qué es lo que la mayoría hace? Empiezan a crear un futuro predictivo. Viviendo en un pasado familiar es vivir en todo lo conocido en tu vida. Checan sus redes sociales, publican en Instagram y se conectan en lo que para ellos es familiar, en la realidad que conocen, y viven en conductas inconscientes que ya están rutinizadas. Ahora, un hábito es un conjunto de pensamientos y emociones y conductas que se adquiere por repeticiones frecuentes. Lo has hecho tantas veces que tu cuerpo sabe mejor hacerlo que tu mente subconsciente. Sí, una persona ha estado viviendo en la misma rutina por años. Su cuerpo está ya en piloto automático y está arrastrando a la mente a un futuro predecible. Y han perdido su libre albedrío a un programa. Ya no su personalidad está creando su realidad, ahora su realidad realmente lo que está haciendo es que está creando su personalidad. Ahora es al revés. Y podemos afirmar que es su ambiente el que está controlando cómo piensan y cómo sienten. Entonces le preguntas a una persona, ¿por qué te sientes enojado hoy? Y te contesta, estoy enojado por esta persona o este problema en mi vida. Pero en lo que realmente se están diciendo es que este factor externo está controlando sus sentimientos y sus pensamientos, y significa que son las víctimas de su propia vida, y ese es el programa subconsciente bajo el cual están viviendo. Así que, para que puedas lograr un cambio rotundo, tendrás que ser más grande que las condiciones de tu ambiente. Vivir en un futuro que es tan vivo y presente en tu mente que empiezas a vivir como si ese futuro ya fuera el momento presente. Para ser más grande que tu ambiente, significa ser también más grande que tus circunstancias, en las condiciones en el mundo. Mientras no estás creando nada nuevo en tu vida, cada persona, cada cosa que esté en tu mente ya tiene conectada a ella una experiencia emocional que tú le diste. Cuando estás pensando de acuerdo a tu ambiente, seguirás creando más de ese ambiente. Finalmente, el cambio es también ser más grande que el tiempo mismo. ¿Y por qué? Porque si una persona está viviendo en un pasado que le es familiar, a eso se le llama lo conocido. Si están viviendo en un futuro predecible,
A eso se le llama también lo conocido. El cambio entonces implica en salirse del pasado conocido y del futuro predecible e instalarse en la poderosa posición del momento presente. Y esto significa que tendrás que ser más grande que la línea del tiempo. Y hay una habilidad y una fórmula que les enseña a las personas cómo ser más grandes que sus cuerpos, que su ambiente y que el tiempo mismo. Lo más retador para el cambio es ya no tomar la misma decisión que tomaste el día de ayer. Aquí está el viejo yo y aquí está el nuevo yo. Y en el momento en el que decides tomar una decisión diferente, a hacer algo diferente, estás pisando en ese río de cambio y prepárate porque va a ser incómodo, va a sentirse desconocido, va a haber incertidumbre y no podrás predecir el siguiente momento. Simplemente piénsalo, has estado condicionado a vivir, a que tu cuerpo viva en el pasado a través del ciclo repetitivo de la emoción y del pensamiento. De la emoción, pensamiento, del pensamiento, emoción, pero ahora estás pisando terrenos desconocidos al tomar decisiones que nunca antes habías tomado y el cuerpo te va a decir, detente, espera, no me gusta, y querrá influenciar tus pensamientos como, no lo hagas hoy, empieza mañana, no puedes cambiar, eres como tu mamá, es la culpa de los otros te hicieron así. Y la mayoría de las personas le hacen caso a ese pensamiento como si fuera verdad. Pero uno de los más grandes momentos de mi vida fue cuando me di cuenta de no porque yo tenga un cierto pensamiento, significa que sea cierto. Entonces una persona que se determina a cambiar y decide ya no quejarse, ya no ser víctima, ya no más lástima de sí misma, ya no más sufrimiento, está irrumpiendo la continuidad química del cerebro. Mientras pasen las horas, el cuerpo empezará a sentir ansias, va a ansiar esa continuidad química a la que está acostumbrado, y es el cuerpo ahora el que está influenciando a la mente a que regrese al nuevo estado, al viejo estado del ser, al viejo estado del ser. Así que grábense bien esto. Para ir del viejo estado del ser, del viejo yo al nuevo yo, es darle muerte al viejo yo neurológicamente, hormonalmente, bioquímicamente, genéticamente. Es darle muerte en todos los aspectos. Y en ese vacío donde hay incertidumbre es el lugar perfecto para crear algo nuevo. Y la gente se queja o dice, he cruzado ese río y no puedo predecir mi futuro. Y la respuesta a eso es no predecir tu futuro, es crearlo. ¿Qué pensamientos y emociones quieres recablear en tu cerebro y enfocar tu energía en ellos? ¿Cuáles son las conductas que quieres tener? Las últimas investigaciones de la neurociencia afirman que cuando cierras tus ojos y repasas en tu mente la visualización de una escena, tu cerebro no sabe lo que es real de lo que es la imaginación. Cuando realmente estás presente en la escena imaginaria, es como si fuera real. Con eso empiezas a instalar el chip, el hardware en tu cerebro de lo que estás creando con tu imaginación. Y ahora tu cerebro ya no es un récord del pasado, sino es literalmente un mapa de tu futuro. Estás preparando tu cerebro para el futuro, y al hacer esto una y otra vez, estás disparando pensamientos y emociones y formando un nuevo recableado del cerebro. Ese hardware que instalaste ahora se convierte en un software en tu cerebro y empiezas a actuar como una persona próspera y abundante. Empiezas a pensar que estás sano. ¿Por qué?
porque tú mismo instalaste estos circuitos. Así que la parte difícil es, ¿puedes enseñar a tu cuerpo emocionalmente lo que ese futuro se sentiría antes de ser manifestado? Eso no quiere decir no puedes esperar a que tu riqueza aparezca ya para que ya te sientas próspero y abundante. No puedes esperar a que pase tu éxito para ya sentirte empoderado. No puedes esperar a que llegue tu nueva relación para ya sentirte amado. No puedes esperar para tu sanación, para ya sentirte agradecido por tu salud. No puedes esperar a que suceda el momento místico para sorprenderte. Eso es el viejo modelo de la realidad causa-efecto. Esperar a que algo fuera de nosotros nos traiga el alivio al vacío que sentimos. Y mucha gente pasa todas sus vidas viviendo en escasez, esperando que algo de repente mágico suceda y se quedan esperando. Entonces, no estás creando. El modelo cuántico de la realidad es sobrecausar un efecto. En el momento en que te sientes abundante y próspero, estás generando ya riqueza. En el momento en el que abrazas el sentimiento del empoderamiento, estás dando un paso hacia tu éxito. En el momento en el que estás enamorado de ti mismo y enamorado de la vida, crearás un igual a eso. Y ese es en el momento en que te sientes agradecido y completo, y tu sanación y la transformación comienza. Y en ese momento en que estás extasiado con la vida, tendrás una experiencia mística. Eso es causando el efecto de ir a un viejo yo al nuevo yo y cruzar ese río. Habrá nuevas oportunidades, nuevos eventos, nuevas experiencias en tu vida, porque ya no estás viviendo en el viejo yo. El modelo biológico del cambio es romper con el hábito del viejo yo y reinventar el nuevo yo. Es hacer brotar nuevas conexiones sinápticas. Ya no enviar las mismas señales a los genes, sino enviar nuevas señales a los genes. Lo que quiero que sepas es que ya sabes cómo hacer esto. Todos hemos hecho algo grande en nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando decidimos emprender algo diferente? Nos preguntamos, ¿es posible que pueda sanar de mi enfermedad? ¿Es posible que pueda tener el estilo de vida que yo deseo? ¿Es posible que pueda tener la relación que yo deseo? ¿La casa que yo deseo? Y si así fuera, ¿cómo sería? ¿Cómo te haces estas preguntas? Prendes el centro creativo de tu cerebro llamado el lóbulo frontal y piensa en tu lóbulo frontal como el líder de la sinfonía, porque tiene conexiones a todas las partes del cerebro. Así que lo que hace es que llama a diferentes redes de neuronas que están asociadas a la pregunta creativa que estás teniendo y empieza a juntarlas como un rompecabezas. Lo siguiente que ves es una imagen en la pantalla negra de tu mente. Es como una foto en tu mente y a eso se le llama intención. Ahora estás seleccionando una nueva posibilidad para tu futuro. Cuando viste esa imagen en tu mente, lo siguiente que sucede es que empiezas a sentir la vivencia de esa imagen del futuro en el momento presente. Y una vez que sientas la emoción, el pensamiento comienza y la experiencia en tu mente y ya le estás dando cuerpo a tu cuerpo, una probada del futuro. Entonces, esto es lo que hiciste. Empezaste a pensar en todas estas ideas, esas metas que te llevarían a tener tu deseo. Esa imagen, cada vez que la escribiste, la sentiste más, le diste emociones, las revisaste en tu mente para enfocarla en lo que quieres. Y luego hiciste algo brillante.
empezaste a escribir los pensamientos que no quieres dejar pasar desapercibidos. Cada día recordándote quién quieres ser y quién ya no quieres ser. Y luego empezaste a ver sincronicidades y oportunidades y coincidencias que empiezan a aparecer en tu vida. Y eso es el universo diciéndote que estás encaminando a un nuevo futuro. Y cuando finalmente llega, ya no se trata del evento, sino del hecho de que tú lo creaste. El efecto colateral de eso es que nos convertimos en personas más completas, más presentes, más amorosas, porque ahora vivimos la vida menos en escasez y solo hay 3 cosas que nos detienen de esa visión del futuro: el cuerpo, el ambiente y el tiempo. Y número 1, el cuerpo. No me siento bien, estoy cansado, tengo dolor de cabeza. Y usamos esos sentimientos como un impedimento para el cambio. Y cuando te guías por lo que tu cuerpo siente, siempre te sales del parámetro de la nueva posibilidad, porque recuerda, tu cuerpo está cableado en el pasado. Número 2, el ambiente. Tengo estas cosas que hacer, pero no puedo. Mi trabajo no me deja. No tengo tiempo. El ambiente te seduce también a la vieja realidad. Y número 3, el tiempo. Simplemente no tengo tiempo. Sí, ya estoy muy viejo para eso. Y las personas se regresan a la mediocridad y a la condición a seguir siendo víctimas. Entonces, cuando te encuentras en ese nivel más bajo de tu vida, puedes verte en los ojos de alguien más. Y en la neurociencia a eso se le llama metacognición. Metacognición, lo que significa es observarte a ti mismo, tus pensamientos, tus emociones, y dices, ni siquiera sabía que así estaba viviendo por tanto tiempo. Ni siquiera me había dado cuenta todo lo que estaba sufriendo y lo sentía normal. Y el simplemente acto de observarte a ti mismo significa que ya no eres el programa, sino que eres la conciencia observando al programa. Y ese es el primer paso para el cambio. Ahora que ya tienes este modelo de cambio, ¿cómo lo usas para crear tu yo del futuro? Si donde ponemos nuestra atención es donde ponemos nuestra energía, ¿cómo la ponemos en lo que queremos para nuestras vidas en vez de lo que no queremos? Mi nombre es Marcia Vargas y en el siguiente episodio hablaremos sobre la meditación y el valor del generoso momento presente donde empiezas a crear tu nuevo futuro. Gracias por estar aquí, gracias por verme. Nos vemos en el próximo programa.